Algunos lugares mueren, igual que las personas. Puede ser difícil saber quién o qué es un hombre si él decide convencerte de lo contrario. Mi familia vino de Nueva York, donde nací. Cuando tenía 3 años, fuimos a Coffeyville, Kansas. Después nos mudamos a Arizona y luego a Nuevo México. Trabajé un tiempo en México. Intenté varias profesiones, algunas más insignificantes que otras, y finalmente me establecí en la vida de agricultor, que es lo que soy ahora. Perdí a mi esposa Marie Hobbs McCarthy el 20 de diciembre de 1896. Yo tenía 35 años. El dolor de aquella pérdida me atravesó como una bala perdida en la noche. Marie era mi ancla, mi razón para mantenerme alejado de lo que fui. Pero cuando un hombre pierde todo lo que ama, las sombras del pasado comienzan a susurrarle al oído. 10 años después, en 1906, me encontraba en el territorio de Oklahoma con mi hijo Thomas, de 12 años. Habíamos construido una vida modesta pero honesta en nuestra pequeña granja. El muchacho no sabía nada de mi pasado. Para él, yo era simplemente un agricultor viudo que se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta que el sol se escondía detrás de las colinas rojas. Pero hay cosas que un hombre no puede enterrar para siempre, por más tierra que eche encima. Y en aquella tarde de julio, cuando vi la polvareda en el horizonte y distinguí las siluetas de 5 jinetes acercándose a mi propiedad, supe que el pasado había venido a cobrar su deuda. Llevaban algo que me pertenecía hace mucho tiempo, algo que creí haber dejado atrás para siempre. Si te gustan las historias del viejo oeste llenas de misterio y acción, este relato te mantendrá al borde de tu asiento. Acompáñame en esta travesía. El polvo rojizo se levantaba como un fantasma detrás de los 5 caballos. Thomas estaba en el granero, alimentando a las gallinas, ajeno al peligro que se aproximaba. Yo estaba reparando la cerca oeste cuando los vi. Algo en mi interior, ese instinto que creí muerto hace una década, despertó con un rugido silencioso. Dejé el martillo y caminé lentamente hacia la casa. Mis manos, curtidas por años de trabajo honesto, recordaban otra sensación: el peso frío del acero, el retroceso que sacudía el brazo, la precisión mortal que alguna vez me definió. Los jinetes se detuvieron a 30 metros de mi porche. El líder era un hombre delgado con sombrero negro y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Lo reconocí inmediatamente, aunque habían pasado 15 años. Jack Cuchillo Brennan. Cabalgamos juntos en los viejos tiempos, cuando yo era otra persona, cuando tenía otro nombre. «Hace mucho que no nos vemos, Henry», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Me llamó Henry, ese nombre que dejé enterrado junto con Marie. «No hay ningún Henry aquí», respondí con voz firme. «Solo un agricultor que quiere que lo dejen en paz». Brennan se rió y sus hombres lo imitaron. «Vamos, Henry, o debería llamarte por tu verdadero nombre, Bill McCarthy». Mi sangre se congeló. Ese nombre no lo pronunciaba nadie desde hacía años. Bill McCarthy, el pistolero, el ladrón de bancos, el hombre que había dejado un rastro de muerte desde Kansas hasta Nuevo México. ¿Qué quería Brennan después de tantos años? ¿Y qué pasaría cuando mi hijo descubriera quién era realmente su padre? Suscríbete, deja tu like y comenta de qué país estás escuchando esta historia. Adoro saber de dónde vienen mis oyentes. Ahora quédate hasta el final porque lo que descubrirás cambiará todo lo que creías saber sobre esta historia. «Papá, ¿quiénes son esos hombres?». La voz de Thomas me llegó desde el granero. Mi hijo apareció en la puerta, con su cabello castaño despeinado y los ojos llenos de curiosidad inocente. «Entra a la casa, hijo». «Ahora», le ordené sin voltear a verlo. Por el rabillo del ojo vi que dudaba, pero finalmente obedeció. Los años de respeto que habíamos construido juntos todavía significaban algo.
Brennan desmontó con la facilidad de quien ha pasado más tiempo en el lomo de un caballo que en tierra firme. Los otros 4 permanecieron montados, sus manos descansando peligrosamente cerca de sus revólveres. «Tenemos asuntos pendientes, Bill», dijo Brennan acercándose. «O debería recordarte aquel trabajo en el banco de Roswell, allá por el 94. Tú te llevaste la mayor parte del botín. $50,000 en oro, si mi memoria no me falla». «Ese dinero se fue hace mucho», mentí. La verdad era que ese oro había estado enterrado bajo el roble viejo, detrás de mi casa, durante 12 años. Era mi seguro, mi única manera de darle a Thomas una vida mejor si algo me pasaba. «No te creo», replicó Brennan, escupiendo en el suelo. «Un hombre como tú no gasta $50,000 en semillas y gallinas. Ese oro está aquí, y lo vamos a encontrar». Sabía que no podía enfrentarlos a todos, no sin que Thomas resultara herido. Mi hijo era mi única razón para seguir viviendo, y no permitiría que estos fantasmas de mi pasado lo tocaran. «Dame 3 días», propuse. «Les daré lo que queda del dinero, pero se van ahora y no regresan hasta entonces». Brennan sonrió. Había ganado, o al menos eso creía. ¿Podría Bill McCarthy reunir el oro antes de que su hijo descubriera la verdad? ¿O tendría que recurrir a las habilidades que juró nunca volver a usar? Esa noche, Thomas no pudo dormir. Lo encontré en el porche, mirando las estrellas como solía hacer Marie. El parecido con su madre me dolía y me consolaba al mismo tiempo. «Papá, esos hombres te llamaron Bill», dijo sin mirarme. «Pero tu nombre es William Henry McCarthy». Me senté a su lado en los escalones de madera. El momento que había temido durante 12 años había llegado. No podía seguir mintiéndole, no cuando su vida podría estar en peligro por mis pecados. «Tu madre era la única que conocía toda la verdad», comencé. «Cuando la conocí en las cruces yo era otra persona. Hacía cosas de las que no me enorgullezco. Robaba, hijo. Robaba bancos y diligencias. Era bueno con el revólver. Demasiado bueno». Thomas me miró con ojos enormes. Podía ver la confusión, el miedo, la traición luchando en su rostro joven. «¿Mataste a alguien?», preguntó con voz temblorosa. La pregunta me atravesó como un cuchillo. «Sí», admití. «Maté a hombres que intentaron matarme primero. Maté en defensa de mi pandilla. Maté porque en ese entonces no valoraba la vida como debía». «¿Por qué mamá se casó contigo si eras un criminal?» «Porque tu madre vio algo en mí que yo no veía. Vio al hombre que podía ser, no al hombre que era. Me hizo prometer que dejaría esa vida. Y lo hice, Thomas. El día que me casé con ella, enterré mis revólveres y juré nunca volver a usarlos». «¿Y ahora?», preguntó mi hijo. «Esos hombres van a volver. ¿Qué vas a hacer?». Esa era la pregunta que me atormentaba. ¿Podía seguir siendo el padre pacífico que Thomas conocía o tendría que volver a ser Bill McCarthy, el pistolero? La decisión de un hombre podía destruir o salvar a su familia. Pero, ¿cuál era el precio de cada elección? Los siguientes 2 días fueron una tortura. Trabajé en la granja como siempre, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada ruido me hacía saltar, cada sombra parecía esconder un enemigo. Thomas me observaba con una mezcla de miedo y curiosidad que me partía el corazón. La segunda noche, después de que Thomas se durmiera, desenterré el oro. Estaba exactamente donde lo había dejado, envuelto en lona encerada bajo el viejo roble. $50,000 en monedas de oro, el peso de mis pecados en forma tangible. Pero mientras contaba las monedas bajo la luz de la luna, me di cuenta de algo. Brennan no iba a conformarse con el oro. Él me conocía, sabía que yo era el único testigo vivo de sus crímenes en 3 estados. Una vez que tuviera el dinero, me mataría. Y probablemente a Thomas también. No podía permitir que eso sucediera. Fui al granero y moví varios tablones sueltos del piso. Ahí, envueltos en tela aceitada, estaban mis viejos revólveres Colt 45. 2 piezas de acero perfectamente balanceadas que no había tocado en una década. Los desenvolví lentamente, sintiendo el peso familiar en mis manos. «¿Papá?». La voz de Thomas me sobresaltó.
Estaba en la puerta del granero mirándome con ojos llorosos. «Vuelve a la casa, hijo. Vas a matarlos, ¿verdad?» No era una pregunta, era una acusación. «Voy a protegerte», respondí. «Hay una diferencia». Thomas negó con la cabeza. «Mamá no hubiera querido esto». «Tu madre querría que vivieras», repliqué con dureza, «y eso es exactamente lo que voy a asegurar». Mi hijo me dio la espalda y regresó a la casa. La distancia entre nosotros se sentía más grande que nunca. ¿Podría Bill McCarthy salvar a su hijo sin perder su alma en el proceso? ¿O ya era demasiado tarde para ambos? El tercer día amaneció con un cielo rojo sangre. Los vaqueros viejos decían que un cielo así presagiaba violencia. Yo no era supersticioso, pero ese día casi podía creerlo. Thomas no me habló durante el desayuno. Comió sus huevos revueltos en silencio, sin mirarme. El abismo entre nosotros crecía con cada minuto que pasaba. «Quiero que hagas algo por mí», le dije finalmente. «Cuando lleguen esos hombres vas a ir al sótano y no sales hasta que yo te lo diga. ¿Entendido?» «No soy un niño pequeño», protestó. «Tienes 12 años, sigues siendo mi hijo y harás lo que te diga». Alrededor del mediodía los vi llegar. Esta vez eran más. Brennan había traído refuerzos, 8 hombres en total. Estaba claro que nunca planeó dejarme vivir. «Thomas, al sótano, ahora». Por una vez, mi hijo no discutió. Vi el miedo en sus ojos cuando me miró por última vez, antes de bajar las escaleras. Cerré la trampilla y corrí el pesado baúl sobre ella. Salí al porche con las manos vacías. Las monedas de oro estaban en sacos de arpillera junto a la puerta. Brennan desmontó, sus ojos brillando con codicia. «Ahí está tu dinero», dije señalando los sacos. «Tómalo y vete». Brennan se rió. Bill, ¿realmente creíste que sería tan simple?» Hizo una señal, y sus hombres desenfundaron sus armas. «Verás, un hombre muerto no puede testificar. Y tu hijo, bueno, no podemos dejar testigos, ¿verdad?» Esa fue su equivocación, mencionar a Thomas. El momento de la verdad había llegado. ¿Podría un granjero pacífico volver a ser el pistolero más rápido del oeste? Algo cambió en mí cuando Brennan mencionó a mi hijo. 10 años de paz se evaporaron como agua en el desierto. Las manos me dejaron de temblar. Mi respiración se volvió lenta y controlada. Los músculos recordaron movimientos que la mente había intentado olvidar. «Eso fue un error, Jack», dije con una voz que no usaba desde hacía una década. La voz de Billy McCarthy. Brennan frunció el ceño. «¿Qué dijiste?» «Dije que cometiste un error. Podías haberte llevado el oro y seguir con vida. Pero mencionaste a mi hijo». Me moví. No como un granjero de mediana edad, sino como el joven pistolero que alguna vez fui. Mis manos volaron hacia atrás, donde había escondido mis Colts bajo la camisa. El movimiento era puro instinto, músculo y memoria trabajando en perfecta armonía. El primer disparo derribó al hombre a la derecha de Brennan antes de que pudiera siquiera apuntar. El segundo alcanzó al de la izquierda en el hombro, haciéndolo girar y caer de su caballo. El tercer disparo atravesó el sombrero de Brennan, una advertencia deliberada. Todo sucedió en menos de 3 segundos. Los otros 6 hombres se dispersaron, buscando cobertura detrás de sus caballos y el carro de agua. Las balas empezaron a volar hacia mí. Rodé hacia un lado, usando el poste del porche como escudo, y devolví el fuego con precisión calculada. Desde el sótano podía escuchar los gritos ahogados de Thomas. Cada disparo debía ser una puñalada en su corazón. Estaba viendo a su padre convertirse en el monstruo que siempre temió que fuera. La batalla había comenzado, pero ¿a qué costo? ¿Podría Bill salvar la vida de su hijo solo para perder su amor para siempre? Las balas hacían astillas del porche donde me refugiaba. Conté mentalmente. 6 hombres activos, más Brennan. Odds que había enfrentado antes, pero eso fue hace mucho tiempo, cuando era más joven y tenía menos que perder. Uno de los hombres de Brennan intentó flanquearme por la izquierda, corriendo hacia el granero. Lo alcancé con un disparo limpio en la pierna. Cayó gritando, arrastrándose para buscar cobertura. No necesitaba matarlos a todos, solo hacerles entender que el precio de seguir peleando era demasiado alto.
«Eres hombre muerto, McCarthy», gritó Brennan desde detrás del abrevadero. «No puedes contra todos nosotros». «Ya derribé a 3», respondí recargando metódicamente. «¿Cuántos más tienen que caer antes de que entiendas que no vale la pena?» Otro intentó acercarse por la derecha. Era joven, probablemente ni siquiera 20 años. Vi el miedo en sus ojos cuando nuestras miradas se cruzaron. Ajusté mi puntería en el último segundo, disparando a la tierra frente a sus pies. El chico se tropezó y corrió de vuelta a su caballo. «¡Cobarde!», le gritó Brennan. «Inteligente», murmuré para mí mismo. Los disparos continuaron durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos. Yo conservaba municiones, disparando solo cuando tenía un tiro claro. Ellos disparaban frenéticamente, desperdiciando balas. Entonces escuché algo que me heló la sangre, el crujido de madera. Alguien había entrado a la casa por atrás. Thomas estaba en el sótano escondido, pero ¿por cuánto tiempo? El enemigo estaba dentro de su hogar. ¿Llegaría Bill a tiempo de proteger a su hijo o sus pecados finalmente cobrarían el precio más alto? Tenía que entrar a la casa, pero salir de mi cobertura significaba exponerme a los 5 tiradores que quedaban afuera. Era una decisión imposible, arriesgar mi vida o arriesgar la de Thomas. No había decisión. Thomas era todo lo que importaba. Disparé 3 veces rápidamente hacia diferentes posiciones, forzándolos a agacharse. Luego corrí hacia la puerta lateral de la casa. Las balas zumbaban a mi alrededor como avispas enfurecidas. Una me rozó el brazo, otra astilló el marco de la puerta justo cuando me lanzaba hacia adentro. Dentro de la casa, todo estaba oscuro y silencioso, demasiado silencioso. Mis ojos se ajustaron lentamente a la penumbra. Podía oír mi propia respiración, el latido de mi corazón, y entonces un crujido en el piso de arriba. Había 2 de ellos, uno registrando el piso superior, el otro probablemente buscando el sótano. Tenía que ser rápido y silencioso. Subí las escaleras como un fantasma, cada paso cuidadosamente colocado para evitar los tablones que rechinaban. En el pasillo vi una sombra moverse en mi habitación. Entré con los Colts levantados. El hombre estaba revisando mi armario. Cuando se volteó era demasiado tarde. Le golpeé la cabeza con la culata de mi revólver. Cayó sin hacer ruido. Pero el otro había escuchado algo. Los pasos corrían escaleras abajo, hacia el sótano, hacia Thomas. Bajé los escalones de 3 en 3, sin preocuparme ya por el ruido. El intruso estaba junto a la trampilla del sótano, apartando el baúl. Lo vi sacar su revólver justo cuando levantaba la puerta. «Thomas, agáchate», grité. El destino de su hijo colgaba de un hilo. ¿Sería Bill lo suficientemente rápido para salvar a Thomas? ¿O finalmente su pasado destruiría todo lo que amaba? Mi disparo y el suyo sonaron casi simultáneamente. El intruso se tambaleó hacia atrás, su bala se incrustó en la pared a centímetros de donde yo estaba. Cayó pesadamente, su arma rodando por el suelo. «¡Thomas!», grité, corriendo hacia el sótano. «¡Thomas! ¡Responde!». El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Luego escuché su voz, temblorosa pero viva. «Estoy bien, papá, estoy bien». No tuve tiempo para sentir alivio. Los disparos afuera continuaban, y ahora sabía que Brennan no se detendría. Esto terminaría con uno de los 2 muerto. «Quédate ahí abajo», ordené. «Pase lo que pase, no subas hasta que yo te llame». Salí por la puerta trasera, moviéndome por la parte de atrás de la casa. Los 4 hombres que quedaban estaban concentrados en el porche frontal, esperando que yo saliera por ahí. Error táctico. Me acerqué sigilosamente, usando el gallinero como cobertura. 2 de ellos estaban agachados detrás del carro de agua. Disparé 2 veces. Los impactos en el tanque hicieron que el agua brotara como una fuente, empapándolos y cegándolos temporalmente. Ambos huyeron corriendo hacia sus caballos. Quedaban 2. Brennan y su segundo al mando, un tipo grande llamado Dutch. «Se acabó, Jack», grité. «Tus hombres se fueron. Ríndete o termina esto ahora». Brennan salió de su escondite, su revólver apuntándome. Su rostro era una máscara de odio. «Debí matarte hace 15 años, cuando tuve la oportunidad». «Sí», concordé.
Debiste. Nos miramos a los ojos, dos reliquias de un tiempo que había pasado, dos hombres atrapados en el mismo ciclo de violencia. El duelo final estaba a punto de comenzar, pero ¿quién sería lo suficientemente rápido? ¿Y quién tenía más que perder? El tiempo pareció detenerse. Brennan y yo nos enfrentábamos en el espacio abierto entre la casa y el granero. Dutch estaba a su lado, igualmente tenso, igualmente listo para disparar. 2 contra 1, Jack, dije. Nunca fuiste bueno con las probabilidades justas. No hay nada justo en este mundo, McCarthy. Tú me enseñaste eso. Tenía razón. Yo le había enseñado muchas cosas en los viejos tiempos. Cómo robar un banco sin hacer sonar las alarmas, cómo leer a un hombre antes de que desenfundara, cómo matar sin remordimiento. ¿En qué me había convertido? Todavía puedes irte, Jack. Toma a tu hombre y vete, no tiene que terminar así. Brennan escupió en el suelo. Oh, sí tiene que terminar así. Tú y tu conciencia repentina. Crees que puedes lavarte las manos y pretender que nunca fuiste como nosotros. Pero la sangre no se lava, Billy. Nunca se lava. Tal vez tengas razón, admití. Pero al menos lo intenté. ¿Tú qué has hecho, Jack? ¿Seguir matando? ¿Seguir robando? ¿Eso es todo lo que somos? Por un momento vi algo en sus ojos. Duda, tal vez, o nostalgia, pero se desvaneció tan rápido como apareció. En el conteo de 3, dijo Brennan. En el conteo de 3, concordé. 1. Mis manos estaban firmes, mi respiración controlada. 2. Pensé en Marie, en su sonrisa, en cómo me había hecho prometer dejar esta vida. 3. Los 3 desenfundamos simultáneamente. En una fracción de segundo, todo podía acabar. ¿Quién sería más rápido? ¿Y quién viviría para contar la historia? 3 disparos resonaron como truenos. El humo de la pólvora llenó el aire entre nosotros. Por un momento eterno, nadie se movió. Luego Dutch cayó de rodillas, mirando con incredulidad la mancha roja que se expandía en su pecho. Había sido rápido, pero yo había sido más rápido. Brennan seguía de pie, su revólver apuntándome, pero su mano temblaba. Miré hacia abajo y vi sangre en mi costado. Me había alcanzado, pero no era mortal. Yo también lo había alcanzado a él, en el hombro. Ambos seguíamos vivos. Ambos seguíamos apuntándonos. Se acabó, Jack, dije, sintiendo el ardor en mi costado. Tu pandilla se fue. Dutch está muriendo. Podemos seguir disparando hasta que ambos caigamos, o puedes tomar tu caballo y largarte. Brennan tosió, sangre salpicando su barbilla. Y dejar que vivas, dejar que sigas jugando al granjero honesto. No soy honesto, admití. Nunca lo fui. Pero estoy intentando ser un buen padre. Eso es más de lo que tú jamás intentaste ser. Algo cambió en su rostro. La rabia se desvaneció, reemplazada por un cansancio profundo. Tenía un hijo una vez, dijo quedamente. Se llamaba Michael. Tenía 6 años cuando su madre lo llevó lejos de mí. Dijo que yo era un monstruo. Probablemente tenía razón. Bajó su arma lentamente. Yo mantuve la mía firme. «Quédate con tu oro, Billy», dijo Brennan tambaleándose hacia su caballo. «Quédate con tu hijo, pero recuerda esto. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuánto cambies, siempre seremos lo que fuimos». Montó con dificultad y se alejó al galope, dejando una estela de polvo y sangre. Brennan se había ido, pero ¿a qué precio? ¿Y cómo vería Thomas a su padre después de presenciar tanta violencia? Me apoyé contra el poste del porche, presionando mi mano contra la herida en mi costado. No era profunda, pero dolía como el demonio. El patio estaba lleno de casquillos de bala, sangre en el polvo y el cuerpo inmóvil de Dutch. «¿Papá?» La voz de Thomas me llegó desde la puerta. «Te dije que te quedaras abajo», dije sin voltear. Se acabaron los disparos. Pensé que tal vez habías... Su voz se quebró. Me volteé para mirarlo. Mi hijo estaba en la puerta, pálido, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus ojos miraban el cuerpo en el patio, luego a mí, luego de vuelta al cuerpo. «Ven aquí»,
le dije suavemente. Thomas corrió hacia mí y lo abracé con mi brazo bueno. Sollozó contra mi pecho, su cuerpo pequeño temblando. Lo dejé llorar. Se lo había ganado. ¿Mataste a todos esos hombres?, preguntó finalmente. No a todos. Algunos huyeron. Algunos solo los herí. A Dutch, él no me dejó opción. ¿Mamá sabía que eras así? Esa pregunta me dolió más que cualquier bala. Tu madre sabía quién fui, y me amó de todos modos. Me hizo prometer que dejaría esa vida, y lo hice. Durante 10 años he sido el hombre que ella quería que fuera, pero cuando vinieron por ti... Mi voz se quebró. No podía dejar que te lastimaran. Thomas se apartó para mirarme. Sus ojos, tan parecidos a los de Marie, me estudiaron intensamente. Sigues siendo esa persona, el pistolero. No lo sé, hijo, admití honestamente. Creí que había dejado a Billy McCarthy enterrado con tu madre, pero tal vez Brennan tenía razón. Tal vez siempre seremos lo que fuimos. Un hijo enfrentaba la verdad sobre su padre. ¿Podría Thomas perdonar? ¿O la violencia del pasado destruiría su futuro juntos? Thomas estuvo callado un momento. Luego preguntó, ¿tú crees que hay algo bueno en mí también? ¿Después de lo que viste? ¿Después de lo que hice? Lo miré sorprendido. Hijo, tú no hiciste nada malo. Pero tengo tu sangre, dijo, con voz temblorosa. La sangre de un pistolero, de un ladrón. ¿Qué tal si yo también me convierto en eso? Ah, ahí estaba. El verdadero miedo que lo había estado carcomiendo. No me tenía miedo a mí. Se tenía miedo a sí mismo. Puse mi mano en su hombro. Thomas, escúchame bien. Tú tienes mi sangre, sí, pero también tienes la sangre de tu madre. Y más importante aún, tú eliges quién eres. Yo elegí mal durante muchos años. Luego elegí mejor. Pero fueron mis elecciones, no mi sangre, las que me definieron. ¿Y si elijo mal? ¿Y si el mundo me obliga a elegir como tú tuviste que elegir? Entonces espero haberte enseñado a elegir sabiamente, respondí. No te voy a mentir, hijo. A veces el mundo te pone en situaciones donde no hay opciones buenas. Pero siempre hay opciones, y tú eres lo suficientemente inteligente para encontrar la mejor. Thomas asintió lentamente. Luego, por primera vez en días, me abrazó. Te quiero, papá. Incluso si fuiste Billy McCarthy. Incluso si tuviste que volver a serlo para salvarme. Las palabras que había necesitado escuchar. Las palabras que no sabía que necesitaba hasta ese momento. 2 semanas después del tiroteo, un marshal federal llegó a mi propiedad. Era un hombre mayor, con bigote gris y ojos cansados que habían visto demasiado. Se presentó como Marshal Wade. Señor McCarthy, dijo quitándose el sombrero, he recibido informes de un tiroteo aquí. Varios testigos en el pueblo dicen que vieron a hombres armados cabalgando hacia su propiedad. Uno de ellos apareció muerto cerca de aquí, identificado como Dutch Keller. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Unos bandidos vinieron a robar mi propiedad. Me defendí. Wade asintió lentamente, sus ojos recorriendo las marcas de balas en la casa. Debe ser usted muy bueno con un arma, señor McCarthy. Dutch Keller era un pistolero conocido, y los testigos dicen que había al menos 8 hombres. La desesperación hace que un hombre pelee mejor de lo que creía posible, Marshal. Supongo que sí. Wade sacó un papel doblado de su bolsillo. Hay algo curioso. Estaba revisando viejos carteles de Se Busca en mi oficina. Encontré uno de hace 15 años. Un tal Billy McCarthy, también conocido como el Fantasma de Nuevo México. Ladrón de bancos, pistolero. Desapareció en 1896, justo después de que su esposa muriera. El silencio entre nosotros era denso como el humo. Ese es un nombre interesante, dije cuidadosamente. Billy McCarthy. Supongo que podría haber muchos McCarthy en el oeste. Supongo que sí, concordó Wade, volviendo a guardar el papel. Pero este Billy McCarthy tenía una característica distintiva, una cicatriz en forma de media luna en la palma de su mano derecha. La consiguió en un trabajo mal hecho en Silver City. Instintivamente cerré mi mano derecha. Demasiado tarde.
Wade ya había visto. Marshall, comencé. Él levantó una mano. Déjeme terminar. Ese cartel de Se Busca expiraba en 1906, este año, y desde que ese hombre desapareció en 1896, no ha habido un solo reporte de actividad criminal asociado con ese nombre. Es como si hubiera muerto o se hubiera reformado. Nos miramos directamente. Vine aquí esperando encontrar problemas, continuó Wade. En cambio, encuentro a un granjero que defendió su hogar y a su hijo de criminales conocidos. Encuentro a un hombre que claramente dejó atrás una vida que no le enorgullece. Y encuentro a un muchacho de 12 años que claramente ama a su padre. Thomas había salido de la casa y estaba de pie en el porche, escuchando. A veces, dijo Wade, montando su caballo, los hombres merecen una segunda oportunidad. A veces el pasado debe quedarse en el pasado. Dutch Keller murió en defensa propia. Caso cerrado. Antes de irse, se volvió hacia mí una última vez. Pero McCarthy, si vuelvo a escuchar tu nombre asociado con cualquier problema, volveré. Y no seré tan comprensivo. No tendrá que hacerlo, Marshall. Le doy mi palabra. Wade asintió y se alejó. Esa noche, Thomas y yo nos sentamos en el porche como solíamos hacer antes de que todo cambiara. ¿Ese Marshall te va a arrestar?, preguntó mi hijo. No, me dio una segunda oportunidad, o tal vez una tercera, he perdido la cuenta. ¿Y Brennan crees que volverá?, pensé en la pregunta. Recordé la mirada en los ojos de Jack cuando se alejó, herido y derrotado. No, Brennan entendió algo ese día. Ambos lo entendimos. El pasado puede perseguirte, pero no tienes que dejar que te capture. ¿Qué vamos a hacer con el oro? Esa era una buena pregunta. El oro representaba todo lo que había sido, la codicia, la violencia, los errores, pero también representaba seguridad para Thomas, su futuro. Vamos a usarlo sabiamente, decidí. Una parte la donaremos al orfanato en el pueblo. Tu madre siempre quiso ayudar a los huérfanos. Otra parte la guardaremos para tu educación. Cuando tengas edad, podrás ir a la universidad si quieres, y el resto lo usaremos para hacer de esta granja algo de lo que podamos estar orgullosos. ¿Podemos poner algo de dinero para el pueblo también? Hay una escuela que necesita reparaciones. Lo miré con orgullo. Ahí estaba la bondad de Marie, viva en nuestro hijo. Es una excelente idea, Thomas. Nos quedamos en silencio, mirando las estrellas. Las mismas estrellas que habían sido testigos de mis crímenes, de mi redención, de mi caída temporal y ahora de mi renovación. Papá, dijo Thomas después de un rato, ¿crees que mamá estaría orgullosa de ti? La pregunta me golpeó en el pecho. Pensé en Marie, en su sonrisa, en cómo siempre creyó en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo. No sé si estaría orgullosa de lo que hice, admití. Maté a un hombre, herí a otros, pero espero que estaría orgullosa de por qué lo hice. Por ti, para protegerte. Yo creo que sí estaría orgullosa, dijo Thomas con convicción, porque no regresaste a ser Billy McCarthy. Usaste las habilidades de Billy, pero seguiste siendo mi papá. Hay una diferencia. Tenía razón. Había una diferencia. Yo no había disfrutado la violencia. No había buscado la pelea. Solo había hecho lo necesario para proteger lo que amaba. Los meses siguieron pasando. Usamos el oro sabiamente, tal como prometimos. El orfanato recibió suficiente dinero para operar durante años. La escuela del pueblo fue reparada y ampliada. Nuestra granja prosperó con las nuevas herramientas y animales que pudimos comprar. Thomas creció fuerte y sabio. Ya no me veía con miedo, sino con respeto y comprensión. Había aprendido una lección difícil sobre la vida, que las personas son complicadas, que el bien y el mal no siempre son blanco y negro, y que redimirse es posible pero nunca fácil. Un día, mientras trabajábamos juntos en el campo, encontró algo enterrado. Era una de mis viejas armas, oxidada y olvidada. ¿Qué hago con esto?, preguntó, sosteniéndola con cuidado. Llévala al granero. La limpiaremos y la colgaremos en la pared, no como un trofeo, sino como un recordatorio. ¿Un recordatorio de qué?
de que las herramientas no son buenas ni malas, son las intenciones del hombre que las usa lo que importa. Esa arma salvó tu vida, pero también quitó vidas en el pasado. Es ambas cosas, como yo soy ambas cosas. Thomas asintió, entendiendo la lección. Esa noche recibí una carta. Era de Jack Brennan, enviada desde algún lugar de California. Era breve. Billy, me persiguieron hasta San Francisco. La infección del hombro casi me mata, pero sobreviví. Siempre sobrevivimos, ¿no es así? Encontré trabajo en los muelles. Es honesto, es duro y me paga poco. Pero es mío. Nadie me está persiguiendo. Nadie está muriendo. Tenías razón ese día. No podemos escapar de lo que fuimos, pero tal vez podemos elegir lo que somos ahora. Si algún día encuentro a mi hijo, quiero poder mirarlo a los ojos sin vergüenza, como tú puedes mirar a Thomas. Quédate con el oro. Yo encontré algo más valioso. Una razón para levantarme mañana. Jack, leí la carta 2 veces, luego la quemé en la chimenea. Algunos capítulos necesitaban cerrarse completamente. Han pasado 10 años desde aquel día de julio. Thomas ahora tiene 22 años. Está estudiando leyes en la universidad, pagado con el oro que alguna vez robé. La ironía no se me escapa. Vine a visitarlo hace unas semanas. Me presentó a sus amigos, a sus profesores. Les dijo con orgullo, «Este es mi padre, William McCarthy. Es agricultor». Y es verdad. Eso es lo que soy. No Billy McCarthy, el pistolero. No el fantasma de Nuevo México. Solo William McCarthy, agricultor y padre. Anoche, mientras me preparaba para volver a casa, Thomas me dio algo. Era un libro que había estado escribiendo. En la portada decía, «Las sombras del pasado, una historia de redención». «Es tu historia, papá», me explicó, «pero la escribí de manera que proteja tu identidad. Cambié nombres, lugares. Es ficción basada en hechos». «¿Por qué?», pregunté. «Porque otras personas necesitan saber que el pasado no define el futuro, que un hombre puede cambiar, que la redención es posible, incluso para aquellos que creen que no la merecen». Leí las primeras páginas esa noche en mi hotel. Thomas había capturado todo: el dolor, el miedo, la violencia, pero también el amor, el sacrificio, la esperanza. En la última página había escrito una dedicatoria. Para mi padre, quien me enseñó que la verdadera valentía no está en ser el más rápido con un arma, sino en elegir no usarla. Que me mostró que los errores del pasado pueden convertirse en lecciones para el futuro. Y que me demostró que amar a alguien significa estar dispuesto a convertirte en un monstruo para protegerlo, pero tener la sabiduría de volver a ser un hombre cuando pase el peligro. Cerré el libro y miré por la ventana hacia las estrellas. Las mismas estrellas que Marie y yo solíamos mirar. Las mismas estrellas que habían sido testigos de mi transformación. Donde quiera que estés, Marie, espero que estés orgullosa. No fui perfecto. Volví a caer en la violencia cuando llegó el momento, pero lo hice por la razón correcta. Y cuando terminó, pude volver a ser el hombre que prometí ser. Billy McCarthy murió hace mucho tiempo, pero William McCarthy, padre de Thomas y viudo de Marie, sigue viviendo. Y seguirá viviendo hasta su último día, honrando su memoria y criando a su hijo para ser mejor de lo que él jamás fue. Las sombras del pasado siempre estarán ahí, pero no tienen que definir quién eres, solo recordarte de dónde vienes y por qué elegiste un camino diferente. El verdadero coraje no es no tener miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. Y la verdadera redención no es olvidar quién fuiste, sino elegir conscientemente quién serás. Gracias por acompañarme en esta historia del viejo oeste. Si te gustó, déjame un comentario contándome qué parte te impactó más. ¿Crees que Bill McCarthy merecía una segunda oportunidad? ¿O sus crímenes del pasado no tienen perdón? Me encantaría conocer tu opinión. The desert wind begins to sigh across the sand beneath wide sky. A
memory starts its gentle ride, where two young souls found their true pride. His deed remains on dusty trails, a love that conquered all the gales, that outlaws gone, but not forgot, a peaceful resolution wrought. No shadow falls where he once stood, a silent promise understood. He broke the chains that held us bound. No greater freedom could be found. His deed remains on dusty trails, a love that conquered all the gales, that outlaws gone, but not forgot, a peaceful resolution wrought. Now quiet peace fills up the air, a whispered hope beyond compare. His spirit rides on every breeze, bringing the restless heart ease.